lumbociática severa, ¿qué dice la literatura? Que hay indicación de tratamiento médico por 3 semanas y el tratamiento quirúrgico se reserva solo para los síndromes de caudequina o para un dolor severo con compromiso metamérico progresivo o rebelde. Ahora, en la práctica, estamos viendo una epidemia de cirugía de columna en lumbociáticas severas o no, pero con mayor razón en las severas. Y se opera toda imagen de hernia de núcleo, todo dolor de un lumbociático interpretado como hernia de núcleo, todo dolor invalidante o severo, cuyo concepto es bastante relativo, sin respetar los tiempos de tratamientos médicos, con una alta incidencia de fracasos quirúrgicos, por lo tanto. Este caso que está aquí, por ejemplo, ustedes ven una hernia central L4, L5, L5C1, se hace un tratamiento médico por 3 semanas, se define que no mejora, un neurológico es normal, se opera, pésimo resultado. O esta otra paciente con un dolor lumboglúteo agudo que se opera en forma inmediata, persistiendo el dolor, se busca cuál es la causa de la persistencia del dolor, no se encuentra, se le hace una cirugía de fusión, lo que es estándar en todas partes del mundo en este momento, es un error garrafal, y por supuesto todo bien, pero el dolor persiste, no queremos llegar a eso. Es un concepto relativo para los pacientes, porque el concepto de severidad del dolor depende de la manifestación y de la incapacidad que tenga él relacionada con los factores emocionales que tenga. Si hay o no compromiso ansioso depresivo que agravan esta manifestación, la presencia o no de ganancia secundaria, que son los factores de ganancia agregada, de cariño, de afecto, de cuidado que tiene el paciente enfermo, los factores laborales o de compensación sabemos que son muy negativos, y hay otro que es el retorno rápido al trabajo que requiere mucho de nuestros pacientes. Pero también es un concepto relativo desde el punto de vista médico, y eso depende del conocimiento o el interés que tenga el médico tratante en practicar tratamientos no quirúrgicos. Nosotros estamos entrenados para operar, y eso dependerá de las opciones quirúrgicas que existan, de la disponibilidad de tiempo, de la posibilidad o no de traslados, del apuro del paciente y de los sesgos del médico, que puede ser un sesgo intelectual, que es lo que yo sé hacer, un sesgo profesional, que es lo que yo mejor hago, un sesgo económico, me interesa hacerlo, y por último, y lo que es muy grave, es que hay veces que hay ignorancia en el manejo del dolor porque no estamos entrenados para ello, nosotros estamos entrenados para operar. Ahora bien, vamos al grano. ¿Qué es lo que es el tratamiento conservador? Y vamos a ver conceptos y no recetas de cocina. Analgesia efectiva, acomodé lugar, reposo lo más breve posible, bloqueo de faceta y esteroide epidural, bloqueo radicular selectivo en caso de hernias foraminales y activación física y retorno lo más precoz posible al trabajo. Pero, y aquí está todo el kit de esta presentación, esto no funciona si el paciente no cree que va a funcionar. Si el cirujano no conoce o no cree o no le pone empeño a explicarle que el tratamiento funciona. Por lo tanto, y para que funcione el tratamiento conservador, el tratante debe creer en la efectividad del tratamiento. No decir, mire, esto lo vamos a hacer por si acaso, porque no podemos operar en este momento. Darle un input positivo, decir, es muy distinto decirle a un paciente, mire, vamos a hacer esto por si acaso, para ver si podemos no operarlo, o decirle, no, esto es una cosa que va a funcionar y la posibilidad de que fracase es baja. Ojalá mostrar casos tratados con éxito, lo más objetivamente posible con imágenes. Y recién entonces aplicar el tratamiento conservador. Y lo importante es comenzar una vida activa lo antes posible, insistiendo con el concepto de analgesia efectiva. Y enfatizar de que esto que vamos a hacer, que el tratamiento no quirúrgico, que no es pan para hoy, hambre para mañana, porque la mayor parte de las hernias hiperagudas, que son las extruidas, desaparecen con el tratamiento médico. Mostrar casos como estos que se ve aquí. Vean ustedes aquí una gran HNP extruida en un canal amplio, pero extruida. Vean la fecha, junio del 2018. Vean la fecha, en agosto del 2018, la hernia ha desaparecido, la paciente está absolutamente sin ningún dolor. O este otro caso por acá también. Vean la gran imagen de hernia de núcleo extruida con un halo inflamatorio a los 8 meses.
la hernia ha desaparecido y el paciente sigue haciendo las escaladas en roca que hace normalmente. Y si vamos a lo concreto, ¿qué pasa en Chile con el COVID-19 en abril del 2020? Las cirugías electivas están prohibidas. Se permiten solo las urgencias, también entre comillas. Prohibidos los traslados de regiones a Santiago, solo las urgencias. El uso de pabellones está muy restringido porque lo están reservando para otros usos relacionados con la epidemia. En conclusión, en Chile al día de hoy el tratamiento conservador es la elección obligada y que fue con los conceptos que le acabo de dar. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Galilea. Dejamos para el final las preguntas que suscitan todo ese enfoque que usted le da al manejo del dolor lumbar. Vamos con la siguiente presentación que le corresponde a nuestro gran amigo y excelente cirujano o especialista en columna, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía, el doctor José Antonio Soriano, quien tiene 8 minutos. Sigue el doctor Nuno Neves de Portugal con 8 minutos, quien nos va a hablar sobre la disectomía o microdisectomía abierta. La pregunta es, ¿aún es el gold estándar? Y la otra pregunta es, ante el COVID-19, ¿esto cambia la conducta? Tiene la palabra, doctor Neves. Pues bueno, gracias por la invitación y pues espero que todos estén bien. Y esta charla es una provocación. Pues es una provocación si la disectomía o microdisectomía aún es el gold estándar. Y dos disclosures es que a mí me gusta muchísimo la cirugía mínimamente invasiva para la fusión, pero para disectomía ya veremos. Y otra es que disectomía por dolor lo veo muy poco en clínica y mientras estamos en la pandemia no tenemos ningún caso operado. Pues cuando miramos a lo que es el desarrollo de la cirugía de columna para disectomía, lo vemos que tenemos muchas opciones que se han desarrollado a lo largo de los años. La podemos incluir en 4 grandes grupos: la cirugía abierta, la cirugía tubular, que se ha desarrollado en los años 90, y la cirugía percutánea, que ha dado su lugar a la cirugía endoscópica, que está ahora conociendo un gran boom. Es que queremos menos sangrado, queremos menos infecciones, queremos recuperaciones más rápidas y queremos mejores resultados. Entonces, ¿por qué tenemos tanta gente que no les gusta la mínimamente invasiva? Es que lleva más tiempo, es que tiene rayos, la curva de aprendizaje es muy larga y para hernia discal tampoco será así, pero sobre todo porque los resultados no son tan evidentes como eso. Pero ¿qué es en realidad la cirugía mínimamente invasiva? Es tan solo un conjunto de técnicas que quieren resultados iguales a la cirugía abierta, pero con menos respecto a las partes blandas. Es decir, hacer lo mismo que hacemos abierto, pero con una cirugía menos invasiva. La talla de la incisión no es importante, pero el respecto. Entonces, algunos cirujanos, como yo propio, nos preguntamos si en realidad no podemos hacer lo mismo con cirugía abierta. Entonces, algunos trucos que les voy a mostrar, a enseñar para ver lo que podemos hacer para tornar la cirugía abierta un poco menos invasiva. Primero, marcar su nivel. Nos va a ahorrar problemas, nos va a ahorrar complicaciones, nos permite ser más precisos. Después, limitar nuestra incisión. No es el resultado, pero a los pacientes les gusta más una incisión más pequeña. Lo hacemos siempre con menos de 3 centímetros de incisión. Después, para eso es necesario magnificación y luz. Yo prefiero las lupas, como ven a la derecha, algunos compañeros prefieren el microscopio. En ese tiempo de pandemia de COVID, si usas lupas, importante utilizar protección lateral para los ojos. Si estás con el microscopio, estás más lejos del campo. Tal vez sea mejor, nadie lo sabe.
La disección muy precisa, absolutamente superiostal. Además de la fascia toracolumbar, no cortas nada más. A mí como traumatólogo siempre me resultó un poco raro que una cirugía que va por el medio del muslo, como la cirugía tubular, sea mejor. Como pueden ver, ese es de un paper de Kevin Foley, siempre hay muslo en el final del tubo y necesitas de electrocauterio para eso. Y como ves, no hay absolutamente ninguna diferencia entre cirugía abierta o tubular en términos de complicaciones enzimáticas o de daño muscular. Tal vez sea diferente cuando hablamos de cirugía endoscópica. Estoy muy curioso de ver lo que va a decir el compañero siguiente, pero un paper muy reciente nos muestra que hay diferencias cuando hacemos cirugía transforaminal versus la cirugía abierta convencional. Después es importante limitar nuestra disección. Solo necesitamos ir de lámina a lámina y evitar siempre irse lateral a la faceta. A mí me gusta mucho ese retractor de Taylor de ancho, lo que me permite ser muy limitado en mi incisión. Pongo la punta en la articular, pero no diseco lateral a ella, así preservo la inervación y la vascularización. Limitar también la recesión huesia. Eso es importante. En el E5-S1 tampoco es necesario, pero en el 4-E5 tal vez sea necesario. Entonces ahora con el COVID, mejor utilizar la Kerrison que el drill. El drill provoca muchos aerosoles. Tal vez pueda haber una oportunidad para los dispositivos ultrasónicos. Se ha demostrado que en prótesis y cadera hay menos contaminación del quirófano con los ultrasónicos, pero no sabemos si eso será lo mismo en la cirugía de columna. Y por último, pacientes obesos, como esta nuestra paciente de 120 kilos, la técnica mini-invasiva parece ser mejor, pero es mucho más exigente desde el punto de vista técnico, porque necesita de tubos muy largos. ¿Qué nos dice al final la literatura sobre microdisectomía versus cirugía tubular? Este paper ya tiene algunos años, pero sigue siendo el mejor que se ha hecho en eso. Es un ejemplo de lo que se puede hacer en cirugía como ensayos randomizados. Ha sido hecho en Holanda, 7 centros, cirujanos muy expertos, y como pueden ver, ninguna diferencia entre cirugía tubular y convencional, tanto funcional como en términos de dolor. Y Cochrane, la revisión de Cochrane tiene pocos años, es 2014, 11 ensayos randomizados, pero vean, 7 tienen un alto riesgo de bias y aún así no hay diferencias clínicas entre los resultados de mínimamente invasiva versus la cirugía convencional. Y por último, a largo plazo, ¿qué podemos esperar de la cirugía convencional versus la cirugía tubular? Pues el grupo de Holanda, una vez más, tiene más de 5 años de seguimiento de sus pacientes y como ven, sigue no habiendo ninguna diferencia entre cirugía convencional versus la cirugía mínimamente invasiva. Lo más curioso de este paper es que han buscado algunas características que podrían proporcionar mejores resultados con cirugía mínimamente invasiva. Tampoco hay diferencias ahí, y más curioso aún es que para pacientes o cirujanos a los que ellos preferirían la cirugía mínimamente invasiva, tampoco han visto en esos diferencias en los resultados. Es decir, que la evidencia actual no soporta mejores resultados con cirugía menos invasiva, pero también no hay evidencia de lo que podemos hacer en ese momento con el COVID. Ese es el último paper de Eisenstein que nos dice que tal vez en ese momento deberíamos utilizar la cirugía menos invasiva. Pero lo más importante aquí para mí es lo que dicen después: reducir la complicación de la cirugía más sencillas y cirugías más cortas. Entonces, para mí, en esos tiempos, más confortables, más seguras, más rápidas, más eficientes, no es la altura para experimentar otras técnicas, sino son las que utilizas usualmente. Entonces, respuesta final a la pregunta que teníamos, ¿aún es el gold standard? Pues para mí sigue siendo la referencia, pero es verdad que hay más opciones que tal vez sean mejores en algunas situaciones. Pues gracias y les invito a venir a Oporto pronto. Gracias. Doctor Neves, muchas gracias. Muy clara su presentación
y ahora que viene el tema de preguntas, seguramente habrán varias sobre lo que usted presentó. La última presentación le corresponde a el profesor José Antonio Soriano, presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía. El doctor Soriano trabaja en México y nos va a hablar sobre el rol de la cirugía mínima invasiva, MIS versus endoscopia. La pregunta es, ¿tiene ventajas dentro de la crisis? Tiene la palabra, doctor Soriano. Bueno, ¿me escuchan? Muy bien, lo oímos perfectamente. Perfecto, muy buenos días. Antes que nada, agradecerles a todos la oportunidad de la participación, mandarles un abrazo y con toda la esperanza de que ustedes y sus familias libren esta pandemia que deja mucha incertidumbre. El objetivo de la plática fue fundamentalmente valorar los resultados de la cirugía mínimamente invasiva y decidir si tiene ventajas durante la crisis, si realmente la menor invasión tiene como una correlación menos exposición y menos riesgo. Hoy estamos en un estado de incertidumbre. El COVID es muy contagioso y tiene una mortalidad no tan baja como se pensaba y se transmite de diferentes maneras, pero destaca la transmisión por aerosoles. Por lo tanto, un lema que sacó la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, de la cual soy presidente, fue tratar de tener mínima exposición, tratar de protegernos al máximo para garantizar nuestra seguridad. Entonces, esos aerosoles que se producen a través de la respiración generan un alto riesgo de contagio, especialmente durante la intubación de los pacientes, por lo que es recomendado el uso obligatorio de protecciones específicas, especialmente entre los anestesiólogos. El riesgo de contagiarse por aerosoles es menor con el paciente bajo sedación y anestesia local respecto a procedimientos con anestesia general. Nadie lo sabe, y eso es algo bien importante. O sea, no sé si un paciente en un procedimiento de columna intubado versus un paciente endoscópico despierto tenga la posibilidad de menor producción de aerosoles. Lo que sí, hablando de cirujanos, es importante que hagamos a nuestros pacientes la prueba de COVID a los candidatos a cirugía. Ese es el protocolo que seguimos en nuestro hospital en México. Mantener el equipo quirúrgico fuera de la sala de quirófano hasta concluida la intubación y tratar de limitar al máximo el número de integrantes dentro de la sala, porque a veces entre el equipo de neurofisiología, de ingeniería, de enfermería, los técnicos instrumentadores y los cirujanos, podemos sumar un gran número de personas, potencializando el riesgo. Pero lo más importante, y creo que todos estamos de acuerdo en eso y coincidimos, es la programación estricta de emergencias y urgencias. Siguiendo lo que ya han mencionado sobre la NAS, me gustaría hacer un análisis. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia relacionada con una herniación de disco lumbar se da solamente cuando ocurre un síndrome de caudequina, cuando hay un pie caído, un déficit motor completo, o cuando hay un déficit motor de menos de 3 de 5 progresando. Y eso ocurre pocas veces, y el punto es, en menos del 3% de los casos, el punto es que en esos casos es recomendable una cirugía inmediata, máximo antes de 48 horas, si no queremos generar en el paciente un daño permanente producto de la compresión y la isquemia. Y ahí viene la primera pregunta: ¿la cirugía mínimamente invasiva tiene cabida en esos casos, que son verdaderas emergencias? Y la respuesta es que probablemente no. Esta es una recomendación, guías de recomendación de la International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery. Todos conocemos lo que es la ISMS. Ellos recomiendan que en hernias masivas o caudequina, como ven ahí, definitivamente no es lo más recomendable por el riesgo de no generar un tratamiento completo. Después este otro artículo del Asian Spine Journal del 2018 dice exactamente lo mismo: la cirugía está contraindicada en casos de compresión masiva. Y entonces esos son los casos que realmente son emergentes en estas épocas. Después se toma como urgencia el dolor severo intratable, pero aquí tenemos que entender
que muchos de los cuestionamientos que hizo el doctor Galilea son ciertos. La mayoría de las hernias tienden a regresar, tienden a reducirse y tienden a mejorar clínicamente, así que hasta hoy, por hoy, en las guías de la North American Spine Society, queda claro que hay una evidencia insuficiente para hacer recomendaciones a favor o en contra de cirugías de emergencia en pacientes con déficit motores. No está claro. Y por supuesto el resto de las patologías son procedimientos selectivos que por definición pueden esperar más de 6 meses y por lo tanto ahorita no son motivo de nuestra preocupación. Luego entonces, de las cosas que puedo aportar son, primero, precaución con el manejo de humos, porque a menudo los cirujanos de columna utilizamos instrumentos eléctricos o electrónicos o fuerzas físicas que generan partículas, en particular el electrocauterio y el láser. Entonces, tratar de evitar al máximo, ya lo comentó Neves. Y la pregunta de si la cirugía de menor invasión y de menor duración podría ser útil durante las crisis, yo diría lo siguiente: el sentido común nos dice que a menor duración y menor exposición a los aerosoles probablemente sea menor la carga viral y menor el riesgo de contagio. Sin embargo, no encontramos hasta el momento, por lo agudo de la crisis, artículos con un alto nivel de medicina basada en evidencia como para confirmarlo. Si acaso la cirugía mínimamente invasiva es un punto a favor en ese sentido, aunque sospechamos que pudiera hacerlo, tampoco es cierto. Miren, este artículo compara claramente 7 intervenciones quirúrgicas para la lesión del disco lumbar, donde se usaron principalmente estudios randomizados controlados, y principalmente lo que les digo es, se obtienen las mayores altas de éxito clínico, tasas de éxito clínico con la endoscopía sin duda, por mucho, pero la tasa de complicaciones también es mejor con la endoscopía, pero cuando hablamos de tasas de reoperación hay una diferencia tremenda. Ahí definitivamente la cirugía abierta, la microdisectomía convencional o los accesos tubulares son totalmente superiores. Vean aquí este artículo de un grupo importante, Edward Benzel y compañía, cómo las tasas de reoperación fueron de 7.1% para cirugía abierta, 3.7% para cirugía utilizando accesos tubulares y 10.2% para cirugía utilizando endoscopía. Y por último, este artículo que me pareció interesante, que compara la cirugía endoscópica versus disectomía microendoscópica, en donde después de analizar muchos estudios, entre ellos 8 estudios retrospectivos, quedó claro que básicamente hay pocas diferencias. Por ejemplo, la longitud de la incisión, pues sí, es cierto que las incisiones en cirugía percutánea endoscópica son más pequeñas, pero eso no tiene mucha repercusión clínica, por lo menos. Y después la duración de la cirugía, vean que sigue siendo más rápida la cirugía, la microcirugía que la endoscopía, pero tampoco hay grandes diferencias. En el uso de fluoroscopía se utiliza mucho más radiación y fluoroscopía con endoscopía que con microcirugía o cirugía abierta. Respecto a la pérdida de sangre, realmente aunque la diferencia fue significativa, en ningún paciente hubo transfusiones. Y la estancia hospitalaria siempre fue a favor de la endoscopía, como ya sabemos. No hay una gran diferencia en cuanto al ODI, no hay una gran diferencia en cuanto al VAS, no hay una diferencia en cuanto al grado de satisfacción de los pacientes en general respecto a su cuadro clínico, y cuando se midieron los muy buenos y excelentes resultados para ambas técnicas, tampoco hubo diferencia en los diferentes trabajos. En el seguimiento, en la tasa de complicaciones, también la cirugía endoscópica casi se está aproximando a la microcirugía o cirugía abierta conforme se ha ganado experiencia, y lo único que sí sigue siendo un tema muy claro es que la tasa de reoperaciones sigue siendo mucho más alta para endoscopía que para cirugía microquirúrgica tubular o abierta, y en eso sí, definitivamente todos los trabajos coinciden. Por lo tanto, mi conclusión es que se pueden alcanzar resultados similares
esa palabra de gol estándar es una palabra muy subjetiva porque uno compara las cosas contra lo tradicional y simplemente yo diría que uno puede aplicar la técnica que uno quiera mientras se sienta uno seguro, garantice uno el resultado, produzca la menor cantidad de complicaciones, pero en este caso de la pandemia sí resulta importante ingresar a los pacientes cuanto antes. Por lo tanto, yo diría que la mínima invasión en un sentido común podría tener ventajas en el tiempo de exposición y estancia de los pacientes. No hay que forzar las indicaciones quirúrgicas, las indicaciones son las mismas en época de pandemia que de no pandemia, y por lo tanto los conceptos de mínima invasión son exactamente los mismos, y una cosa importante es, todas las personas que niegan la utilidad de la mínima invasión, en general es porque nunca han estado ahí, y eso es una cosa. Recuerden que la cirugía es un arte, y a mí me gustaría que todas esas personas que piensan a través de las estadísticas que algo sirve o no, deberíamos de hacer un grupo en Silaco y juntarnos para ver las grandes diferencias técnicas y cómo esas diferencias técnicas pueden repercutir clínicamente en los pacientes. Por favor, traten de exponerse lo menos posible, traten de protegerse lo más que se pueda, seleccionen bien los pacientes, tratamiento eficiente, como dijo Galilea, y garanticen disponibilidad. Muchas gracias por todo y les agradezco la confianza. Abrazos. Muy bien. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Gracias, doctor José Antonio. Muy válidos los conceptos, discutibles, muchos por la experiencia, sobre todo con el tema de la endoscopia, y eso precisamente es lo que nos da pie para que ahorita iniciemos una buena sesión de preguntas relacionadas con los temas dispuestos. Yo, como coordinador, no quiero entrar en la discusión, más bien lo que quiero es transmitirles una serie de preguntas que me han llegado acá, porque tengo entendido que todos los que quieran hacer preguntas, hay un mecanismo escrito y a mí me las van transmitiendo. Voy a tratar de hacerla de acuerdo a lo que me envían, dando el nombre de el médico que hace la pregunta. La primera la hace un doctor Carlos Alberto Sola, no pone de dónde es, me gustaría que dijeran su país de origen, y él dice lo siguiente, y yo quisiera que dentro de los panelistas que todos están escuchando, cada uno diga, yo quiero responder esa, y si hay otro que quiera decirlo, no hay problema. Dice, hay que tratar el síntoma, el cuadro clínico y no los estudios, con una descompresión simple, y esto se puede hacer ambulatorio. Así es como me la mandan. Yo quisiera que si alguien de los ponentes quisiera responderla, tiene la palabra. Yo creo que es mejor que tú dirijas las preguntas a un panelista, Jorge, porque somos muchos. Bueno, perfecto. Entonces, doctor Rocchetti, ¿qué opina sobre esto? Que tratar el síntoma, el cuadro clínico y no los estudios con una descompresión simple, y que esto se puede hacer de una forma ambulatoria. Estoy totalmente de acuerdo. A mi m'està bé perquè no m'agraden gaire, a mi els bufets lliures. De acuerdo con el doctor Solá. Más que una pregunta, creo que el doctor Solá está poniendo en primer lugar lo que todos aspiramos, es decir, en primer lugar hay que tratar la clínica, eso es clarísimo, la clínica del paciente y no la imagen. Eso está claro. Y frente a un cuadro neurológico progresivo, a un dolor no intratable, nosotros pensamos que lo que plantea el doctor Solá es lo correcto, es decir, tratar el síntoma, hacerlo mínimamente invasivo y buscar una estadía muy corta del paciente en los servicios asistenciales, en el bloc y en la recuperación por anestésica, y incluso en el hospital. Totalmente de acuerdo con el doctor, tendría que ser lo que prime en nuestro actuar.
sin desconocer que en estos tiempos es fundamental estar cerca del paciente para ver cómo evoluciona y a través de otros medios que no son la consulta presencial. Es una muy buena pregunta y espero haberla respondido. Muy bien, doctor Rochetti. Viene otra pregunta que la hace el doctor Carlos Ciber Scaglioni, que dice, yo creo que esta pregunta me parece que el doctor Galilea podía respondérnosla. Debemos siempre tratar el dolor y si no cede con toda la escala de tratamientos recién la cirugía, las imágenes ayudan, pero no deciden la cirugía. ¿Qué piensa sobre esto, doctor Galilea? Yo creo que es muy parecida a la pregunta anterior. El diagnóstico es clínico, las imágenes la corroboran, y la gran mayoría de los casos mejoran con tratamiento médico tal como se planteó, y algunos casos llegan al tratamiento quirúrgico. Estoy de acuerdo. Muy bien. Esta yo creo que para el doctor Soriano, de Diego, para todos, ¿no? Dice, ¿hay algún trabajo que demuestre el depósito del virus en los tejidos y que al utilizar el drill aumente el riesgo de aerolizar virus en nuestra especialidad? Sí, definitivamente en el tema del coronavirus no los he visto, pero en neurocirugía con el tema de los priones y las enfermedades por priones del sistema nervioso central como el Creutzfeldt-Jakob ha sido totalmente demostrado, y en el caso de la hepatitis C, por ejemplo, también, que los polvos del hueso que se derivan de la drilada o los humos derivados de la electrocoagulación contienen partículas que pueden ser sumamente infecciosas. Sí, hay muchos artículos. Gracias. Esta para el doctor Neves, la hace el doctor Fernando Oviedo Pitti. Dice, ¿le realizan pruebas por COVID a todos los pacientes que irán a cirugía o solamente a los sospechosos o con factores epidemiológicos de riesgo? Pues, gracias por la cuestión. En esta fase en Portugal, todos los pacientes que son admitidos para internamiento en el hospital hacen una prueba de COVID antes de entrar al hospital. Entonces, a todos. Muy bien. Una otra cuestión solo, es que es muy importante y hay una gran diferencia entre operar un COVID positivo y un COVID negativo. Yo, pacientes de columna COVID positivo, aún no he operado, pero he operado de otras patologías y es muy, muy complicado llevarse una cirugía más de 1 hora y media. Muy complicado por la protección. Muy bien. Quiero aquí hacer 2 comentarios y me gustaría que el doctor Soriano, como neurocirujano, diga si está de acuerdo o en México harían algo distinto. Esto lo manda el doctor Camilo Calvachi y dice, en Colombia, por indicación de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, todo paciente con cirugía urgente debe contar con prueba COVID. Los emergentes epidurales de cráneo sí no se puede. Quisiera oír el doctor Soriano como neuro, ¿qué opina sobre esto? Lo que opino muy concreto, que todo paciente que se va a admitir y se va a operar, obligatoriamente tiene que tener una prueba de COVID. Ya si la hay o no, pues es responsabilidad de todos. Pero hablando de un hematoma epidural, el problema es que las pruebas de COVID existentes, las primeras que salieron, las que están basadas en PCR, tardan hasta 24 a 48 horas en estar listas. Pero ahora han salido muchos reactivos rápidos que hasta en 15 minutos te pueden dar una respuesta preliminar que puede tener fallas. Entonces yo diría que aún en esos casos de un hematoma epidural, si tienen una prueba rápida por lo menos, sería ideal. O si no es así, tratar a ese paciente como si tuviera COVID positivo. Lógico. Gracias, doctor Soriano, muy claro. Del doctor Gonzalo Jaro Aspiazu. Dice, la hernia discal extrusa con déficit neurológico severo persistente sigue siendo una emergencia quirúrgica.
Si es sí, ¿cuál es el mejor procedimiento? Si es no, ¿cuál sería el mejor manejo? Doctor Galilea. Yo creo que en este momento no hay una evidencia científica clara de que el compromiso neurológico solo se recupera con cirugía. Yo sigo pensando que una hernia extruida masiva con un dolor severo, con compromiso neurológico, puede ser manejada de manera muy eficiente con un tratamiento conservador. Obviamente que si no somos capaces de controlar el dolor en un tiempo corto, estamos hablando de 3, 4 días,